Ese es nuestro deber como cristianos, ¿no? Ha sido una serie que ha traído muchísima bendición para esta casa, muchísima bendición para cada una de las personas que están aquí. Yo estoy seguro que así ha sido, ¿sí? A la vez que hemos sido también, reconozcamos, confrontados. La serie Primero Él ha tenido muchísimas verdades que muchas veces incluso nos han incomodado, ¿no es cierto? Y déjenme decirles algo, si usted es de esas personas que tal vez ha estado siendo confrontada, que tal vez ha estado recibiendo palabras que le han incomodado un poco, entonces estamos por el buen camino, porque parte del Evangelio va a tener una lucha interna con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestra carne, ¿sí? Y eso es justamente parte de lo que nosotros queremos lograr. Si usted está siendo confrontado, si usted está siendo incomodado, seguramente es porque culturalmente en su casa, en su familia, en sus anteriores generaciones, estas son prácticas que no se las ponía como algo primordial en sus vidas. Y la verdad es que Dios quiere ser primero en todo. Entonces, es usted como una punta de lanza que está abriendo camino, que está rompiendo esquemas, derribando paradigmas, derribando mentiras que el enemigo ha tratado de sembrar, e incluso que el hombre mismo ha levantado para su conveniencia propia. ¿Sí? Sé que ya pueden ver el nombre de la prédica el día de hoy, de lo que vamos a hablar, y es libres para prosperar. Y sé que esto está creando muchísima expectativa en muchos de ustedes porque seguramente dicen, por fin vamos a hablar de lo que me interesa, ¿no? De la prosperidad. Y saben que sí vamos a hablar sobre eso, y vamos a hablar sobre eso desde un punto de vista bíblico. Entonces yo les invito a que abran sus corazones y con la misma sed que tienen en este momento de la palabra de Dios, permanezcan durante todo el tiempo. No sé, bueno, me han dado 35 minutos, voy a tratar de cumplir con el cronograma, pero vamos a permitir que todo este tiempo estemos conectados, ¿sí? Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, yo te clamo y te pido, Padre amado, para que sea tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Para que no sean palabras, Señor, de hombres, sino sean palabras del Espíritu, palabras tuyas que vengan directamente a, Señor, cada persona que se ha dado cita el día de hoy aquí, Señor. Yo sé que nada es por coincidencia, yo sé que cada persona que está aquí buscando de ti, Señor, lo hace, Señor, sin saber que eres tú el que lo has traído aquí, Señor. Bendice, Señor, cada persona, pon un corazón enseñable, Señor, y que sea tu verdad, Señor, siendo revelada en este día, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga revelación, Padre amado, que traiga libertad, Señor, y que podamos ser llenos de ti en este día, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchen lo que dice la palabra en Salmo 133. Es un salmo pequeñito, pero que yo pienso tiene que ver totalmente con lo que estamos viviendo en este momento aquí, ahora mismo, ¿sí? Con esta atmósfera. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Es lo que estamos haciendo ahora. Dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y escuchen lo que sucede cuando estamos en armonía. Dice, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén. Amén. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes cuando ven el título, como les dije hace un momento, están pensando, ¿no? ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué va a tratar todo esto? El Salmo terminaba diciendo, y allí el Señor ha pronunciado su bendición. Y justamente es sobre eso de lo que vamos a hablar. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes creen que somos bendecidos por Dios? Amén. Amén. Así es, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es el significado de esto? Que muchas veces lo decimos incluso sin saber de qué se trata. Y uno de los significados es algo que mi pastor hace un par de meses justamente nos había enseñado y era que bendecir, la palabra bendición significa que somos libres para prosperar. Entonces sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Dios mismo nos ha dado un derecho de ser libres para prosperar, ¿sí? Pero a ver, vamos un poco a analizar lo que quiere decir esta frase, ¿sí? Porque es necesario, ¿sí? Es necesario. Pienso que hay muchísima información, pero así como hay muchísima información, la verdad es que muchas veces nos dificulta nuestra misma mente, nuestros mismos deseos, el saber realmente qué significa lo que Dios tiene para nosotros.
Vamos comenzando, ¿no? Libres, libertad. La libertad es un derecho fundamental del ser humano, ¿sí? Estamos de acuerdo, es un derecho fundamental y este derecho básicamente dice que podemos nosotros actuar por voluntad propia. Podemos hacer lo que nosotros queramos por voluntad propia. Pero la libertad a su vez tiene implícita la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Entonces, somos libres para hacer lo que nosotros queramos, pero tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Es lo justo, ¿sí? Ahora, existe un hilo teológico, históricamente ha habido un hilo teológico entre, ¿somos libres realmente? ¿O nosotros somos como que unas marionetas de Dios porque dicen que siempre se hace su voluntad? Y como siempre se hace su voluntad, entonces, ¿soy libre o no soy libre realmente? ¿Sí? Y déjenme darles una respuesta rápida, eficaz, y pienso que nos va a aclarar a todos. Sí somos libres. ¿Y saben por qué somos libres? Porque yo pienso que históricamente el pueblo de Dios y nosotros mismos somos el vivo ejemplo de que somos libres, porque hemos tomado muchas veces decisiones que simplemente no nos convienen, desastrosas decisiones. ¿Quién de aquí ha tomado siempre buenas decisiones libremente? ¿Quién de aquí ha tomado malas decisiones? Pero faltan manos, la verdad, yo estoy mintiendo, pero yo sé que muchos de aquí, por eso decir todos hemos tomado en algún momento decisiones desacertadas. Es la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos que partir desde ahí. El libre albedrío es algo que Dios nos ha regalado, ¿sí? Es algo que está ahí, ¿sí? Entonces, partimos de que somos libres. ¿Qué dice la Biblia sobre la libertad? Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Eso está en Gálatas 5:13. Otra palabra que nos habla sobre la libertad dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. ¿Sí? La Biblia es clara y nos dice que nosotros somos libres para hacer lo que queramos. ¿Sí? Porque Dios no nos somete y dice, vas a hacer todo lo que yo te diga y eso es todo. Él nos da la libertad para tomar nuestras decisiones. Y justamente conversaba esta semana con mi esposa y le decía, qué hermoso es que Dios nos haga libres, ¿no? Que Él nos dé esta libertad para tomar decisiones. Pero qué aterrador es. Porque engañoso es el corazón del hombre y podemos tomar pésimas decisiones en el camino. ¿Sí? Y, basados un poco en esto, podemos decir que nosotros queremos muchas veces una libertad a medias. Asumimos con gozo la parte en la que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero no nos gusta asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Es cierto, somos libres. Claro, nos hacemos hinchas de algún equipo que jugó ayer en Cuenca contra el Deportivo Cuenca y no queremos asumir la pérdida. Es una broma, no. Pero es verdad, podemos tomar malas decisiones. Y el tema es que nos gusta hacer lo que queremos, pero no asumir las consecuencias. Y saben, esto es algo, no de ahora, esto es historia bíblica, es de siempre. El pueblo de Dios ha repetido este patrón innumerables veces. Dios les libera, ellos son libres para vivir una vida buena, sana, pero toman pésimas decisiones. Se vuelven adúlteros, idólatras, viven en pecado, se rebelan constantemente contra Dios. ¿Y saben en qué termina esto usualmente? En cautividad. La palabra que les di hace un momento decía que se me permite hacer cualquier cosa, pero no debo volverme esclavo de nada. Y el tema es que cuando nosotros ejercemos una libertad lejos de aquel que nos da esta libertad, lejos de Dios, lo más probable es que nos volvamos esclavos de algo o de alguien. Y el tema es que a raíz de todo esto, nosotros, como queremos las cosas a medias, también queremos un Dios blando. Existe una corriente
en estos días que nos habla de un Dios blando, de un Dios que no hace justicia realmente, de un Dios que más bien se ajusta a nuestras necesidades, a nuestro calendario, a nuestras demandas. Pero saben, Dios no ha cambiado y no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar por usted y por mí. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es un Dios todopoderoso. Es un Dios misericordioso, es cierto, pero también es Dios, Jehová de los ejércitos celestiales, que tiene el poder para destruirlo absolutamente todo. Es un Dios paciente, es cierto, pero también es un Dios justo. Y si es un Dios justo, entonces Él no va a permitir que nos salgamos con la nuestra porque sí. No. Si es necesario, Él nos va a disciplinar. En el libro de Jeremías se habla de un pueblo que es rebelde, constantemente rebelde. Y Él dice, por favor, vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a mí su rostro. Y entonces, solo entonces, tal vez, ya no les daré cautivos del pueblo de Babilonia nuevamente. Y saben, el pueblo se niega. No. Y como ellos se negaban a volver su rostro a Dios, pero ¿saben por qué pasaba esto también? Porque habían falsos profetas, ¿no? Habían profetas que venían y les decían lo que ellos querían oír. Y uno de los temores más grandes que yo tengo y que pienso que cualquier persona que predica debería tener es decirles algo a ustedes, al pueblo de Dios, solamente para satisfacer sus oídos, para adularles, para que estén contentos y se sientan cómodos. Pero la verdad no es así. Dios es más grande que todo eso. Él anhela un pueblo justo, un pueblo recto ante Él. ¿Sí? Entonces es necesario, muchas veces es necesario que nos discipline. Porque si no nos disciplinara, entonces es porque no nos considera hijos suyos y no nos ama. Seamos conscientes de que Dios nos ha hecho libres, pero no olvidemos que esa misma libertad ejercida lejos del corazón de Dios terminará en esclavitud. Pablo decía en Hechos 20, del 20 al 21, decía, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. No lo que querían oír, no lo que les agradaba oír, lo que necesitaban oír. Ya fuera en público o en sus casas, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Amén. El Evangelio tiene que basarse en esto. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que tenemos que volver a Dios constantemente. Y reconocer que tenemos fe en nuestro Señor Jesús. Y no me malinterpreten porque justo antes de la reunión, nuestra querida Vivi me decía, Paulito, hoy día nos voy a exhortar. Digo, sí, hoy día les voy a dar racha. Pero no es eso realmente, ¿no? O sea, no me malinterpreten porque no estamos hablando de merecimientos. O sea, yo no quiero que lo tomen desde ese punto de vista. No estamos diciendo que la gracia de Dios no es eficaz, ni mucho menos. No, ¿sí? Simplemente estamos diciendo que nos movemos dentro de esta gracia y como cristianos batallamos constantemente en búsqueda de crecimiento y de prosperar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Yo no hablo de merecimientos, hablo de que constantemente tenemos que movernos dentro de la gracia de Dios de una manera justa. Y cuando no lo hacemos, entonces tenemos que batallar, porque es una guerra espiritual. Constantemente es una guerra espiritual. ¿Sí? Y por eso es necesario que hagamos lo que decía Pablo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a Dios y que profesemos una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Hace un segundo les decía, ¿no? Es una lucha constante en búsqueda de crecimiento y de prosperar. Entonces el título era Libres para prosperar, ¿no es cierto? Ya nos queda claro qué es la libertad. Y ya no está tan fácil como decíamos, no somos libres. Sí, somos libres, pero tenemos que rendir cuentas de todo lo que hacemos también. Y ahora, ¿qué es la prosperidad? O sea, ¿qué es prosperar? Y saben, este término también ha sido víctima de una amputación en su significado, ¿no? De suplantación de identidad. Porque en nuestra cultura
el término prosperar o prosperidad se ha reducido básicamente a abundancia económica o a bienes. ¿Sí? Y chuta, entonces, vamos a aclarar esto, ¿no? ¿Saben qué significa realmente la palabra prosperar? Realmente, o sea, etimológicamente, su significado, que algo vaya bien, tener éxito en alcanzar y también lograr el fin deseado. Ahora, nosotros estamos hablando de una libertad para prosperar, pero ¿bajo qué contexto? Bajo el contexto bíblico. Entonces, bíblicamente, prosperar, ¿qué será? Que logremos el fin deseado. Pero que logremos el fin deseado, ¿por quién? ¿Nuestro fin deseado? No. El fin deseado por Dios. El fin deseado por nuestro Padre. Entonces somos libres para prosperar, somos libres para lograr su fin deseado. La palabra en Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. En otra traducción dice, son planes de prosperidad para ustedes. Ahora, ¿cuál es el significado de todo este enmarañado? Espero que estén conectados, por favor. ¿Cuál es el significado de todo este enmarañado de conceptos y de significados? O sea, somos libres para prosperar, libres para lograr el fin deseado por Dios. Y la verdad es que el fin deseado por Dios es estar en su voluntad. Nosotros somos libres para estar en su voluntad. Pero muchas personas me van a decir aquí, a ver, ¿cómo puedo yo entender que esta libertad me está llevando a su voluntad cuando supuestamente la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta? ¡Wow! Se la saben. O sea, si esa es la voluntad de Dios, ¿por qué yo tengo que estar batallando con esta enfermedad, por ejemplo? ¿Por qué tengo que estar pasando necesidad? ¿Por qué tengo que lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido o de la infidelidad de mi pareja? ¿Por qué tengo que vivir con las justas día tras día? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo el mundo me dice, ¿para qué vas a la iglesia? Yo no veo que tu vida haya cambiado en lo absoluto. O sea, sí te veo más tranquilo, sí te veo más sereno, te veo mejor, pero tu vida, o sea, tus finanzas, tu familia, la enfermedad de tu familiar, tu pérdida, no se mejoró en absolutamente nada. Y la verdad es que la visión del mundo es algo que puede llegar a contaminarnos, pero si nosotros creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es necesario un detonante. ¿Y saben cuál es este detonante? El versículo que habla sobre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no es únicamente eso. ¿Ustedes sabían esto? El versículo que habla sobre esto tiene una frase que le antecede, y escuchen lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros no podemos saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a no ser que nos quitemos los lentes de este mundo, porque o si no, no vamos a ver eso. En otra traducción dice, no se limiten a este mundo. No se limiten a este mundo. Usted quiere saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tiene que ser transformado, tiene que el Espíritu Santo actuar en su vida para que usted pueda tener la óptica que Dios quiere que tenga y usted entienda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para usted. Está atravesando dificultades, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Está atravesando dolor,
la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios trasciende este mundo y todo lo que hay en él. Todo lo que hay en él. Usted piensa que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted únicamente está logrando algo en este plano. Déjeme decirle que no. La palabra dice que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Amén. El Señor aquí nos está diciendo, la palabra nos está diciendo en Romanos 12:2, que lo que nosotros hacemos aquí para hacer la voluntad de Dios va a tener repercusiones no solamente aquí, sino también en la eternidad. Qué hermoso regalo será gozar de la presencia eterna de Dios. Pero saben, Dios no se queda corto y nos asegura que si hacemos su voluntad y caminamos en obediencia, también nos irá bien aquí en la tierra. También seremos prósperos porque podremos hacer su voluntad y caminaremos en libertad y podremos lograr el fin deseado por Él aquí también en la tierra. Jeremías 7, 22 y 23 dice: cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificio lo que deseaba de ellos. ¿Ustedes ven en dónde está el corazón de Dios? Él no anhela esto, la verdad. O sea, no es algo que a Él le mueva. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Es decir, prosperaremos. Justamente hoy veía un fragmento de un video de una persona que había logrado muchísimo éxito, ¿no? Y le consultaban, ¿no? Y le decían: ¿usted alguna vez ha tenido que experimentar la bancarrota? Y la persona decía: la primera parte de mi vida toda fue una bancarrota, después logré mucho, después lo perdí todo y después volví a levantarme. Y le preguntaban: ¿y usted tiene a Dios? O sea, algún principio bíblico, a pesar de que el video no era de una página cristiana, ni mucho menos, pero la persona decía sí. Y solo fue en ese momento cuando yo vi que los ojos de él brillaron de verdad, y él decía: no hay nada que esté en la Biblia que no sea cierto. O sea, todo lo que está ahí es verdad. Y todos esos principios yo he tratado de adoptarlos a mi vida, y la verdad es que ninguno de ellos ha fallado. En todo Dios ha sido fiel y en todo es eficaz lo que Él nos ha dicho. La voluntad de Dios, nuestra libertad, se juntan y, o sea, es hermoso porque la única manera de que nosotros podemos llegar realmente a conocer a Dios es a través de la obediencia. Y saben, ser obediente no es fácil, ¿sí? Porque aunque no tenga sentido, aunque carezca de lógica hacerlo, aunque dinamite nuestros planes, la obediencia es el espacio perfecto en el que podemos conocer a Dios. Es muy difícil caminar en obediencia, les soy sincero, sobre todo cuando las situaciones o los hechos hablan de que tenemos que más bien rebelarnos. En el libro de Job se habla de una persona que era justa ante los ojos de Dios y tiene que experimentar la pérdida de todos sus bienes, pero también de sus familiares, y yo diría que una de las pérdidas más dolorosas es cuando su esposa le dice: yo no sé por qué sigues creyendo en este Dios, ¿por qué no te rebelas ya contra Él y lo maldices? Y él decía: eso es lo último que yo voy a hacer. Job decidió ser obediente y caminó en obediencia hasta el final. Y saben,
al final, cuando Dios decide restituirle todo, Job dice, yo antes te había conocido solamente de oídas, solamente había escuchado hablar sobre ti, pero ahora puedo decir que mis ojos te han visto realmente. Amén. Es necesario ser obedientes, incluso en los momentos más complicados. Permanezca. No se ve por vencido. Usted está siendo tentado en este momento a tirar la toalla, a negar su fe, porque las cosas no salen, porque las cosas no resultan. No se rinda. Permanezca. Reniegue si hace falta. ¿Saben? Usted no le puede sorprender a Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos decir o hacer que le pueda sorprender a Él. Pero la peor decisión que puede tomar una persona en su vida es alejarse de Dios. Créanme. Podemos hacer uso de la libertad para hacer esto, pero eso solamente va a terminar en cautividad en algún otro lado. Es así. Sobre la obediencia hay dos personajes bíblicos que han marcado, yo creo un antes y un después en la fe de muchas personas. En mi caso personalmente ha sido de esa forma. Estos dos personajes son Saúl y Gedeón, ¿sí? Son dos personas distintas, los dos son siervos, el uno era rey de la nación israelita, el otro fue un juez, ¿sí? Que antes de los reyes eran jueces, ¿sí? Pero bueno, no nos desviemos. El uno obedeció y el otro no. En Primera de Samuel 15, Primera de Samuel 15, Samuel tiene una interacción con Saúl. Y ya vamos a ir a la palabra para que lo vean, pero si pueden ir en sus Biblias, en sus celulares, en sus dispositivos donde tengan la Biblia, Primera de Samuel 15. Saúl había recibido la profecía de parte de Dios de que él va a derrotar a los amalecitas, ¿sí? Al pueblo amalecita. ¿Ya? Pero vamos a ver lo que sucede, porque Dios le había dado órdenes súper claras, ¿sí? Y Samuel venía ya de derrotarlos. Pero escuchen lo que pasó. Temprano a la mañana siguiente, Samuel, el profeta, fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Saúl venía de vencer a los amalecitas y lo primero que hizo fue, voy a levantarme un monumento. No se olviden de esto. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Escuchen lo que dice Samuel. Dice, entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras o ese sonido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Saúl dice, es cierto que los soldados dejaron con vida a lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Dios le había dicho que destruya todo, que no tome nada para sí mismo, que lo destruya. Y escuchen la excusa de Saúl a continuación. Dice, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. ¿Ustedes creen que a Dios le interesaba que le vayan y le sacrifiquen esto a Él? No. Él le había dado una orden a Saúl, él tenía que obedecer y desobedeció. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? ¿Saben en qué terminó esta historia? Saúl fue arrancado del reino. Fue quitado del reino. Por desobediente. Por desobediente. El otro personaje que tenemos es Gedeón, ¿sí? En Jueces 6
Dios designa a Gedeón como juez de Israel y lo escoge para derrotar a los madianitas, ¿sí? A los madianitas. Y en Jueces 6 está la interacción que tiene el ángel de Dios con Gedeón. Y le dice, yo te he escogido. O sea, y Gedeón dice, ¿a mí? No, o sea, no creo. Sí, a ti. Dice, y te he elegido para que derrotes a los madianitas, como si fuera el ejército de un solo hombre. Ya vamos a ver cómo era el ejército de los madianitas, ¿no? Y Gedeón le cree. A continuación, ¿saben qué hace Gedeón? Lo primero que hace es destruir el altar de Baal y el poste dedicado a Acera, que eran dioses paganos. Destruyó la idolatría, ¿sí? A diferencia de lo que hizo Saúl, Saúl lo primero que hizo fue construirse un monumento para sí mismo. Gedeón dijo, no, o sea, vamos a hacer las cosas bien, voy a ser obediente en todo. En Jueces 7 se relata la historia, ¿no?, de la batalla que todo el mundo esperaba en ese tiempo, que era el pueblo de Dios contra los madianitas. Pero verán, nosotros hablábamos sobre los madianitas, pero no eran solamente los madianitas. Dice que cuando usted podía ver en el valle a los ejércitos que estaban ahí, no era únicamente el ejército madianita, era también el ejército de Amalek y también era el ejército del pueblo del oriente. Y la palabra dice que parecían un enjambre de langostas en el valle. ¿Usted se puede imaginar cuánta gente había en el ejército enemigo? Dice que sus camellos eran como granos de arena en el mar. Estos manes estaban equipados hasta los dientes. Por otro lado, el ejército de Gedeón contaba con 32,000 hombres. 32,000. Que pueden sonar a muchos, pero realmente eran pocos, eran poquitos comparados con el enemigo. Y saben, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, están muchos en tu ejército. Yo me imagino la cara de Gedeón. ¿Qué? Si solo somos 32,000. Yo pienso que estás equivocado, Señor. A veces no le decimos eso a nosotros a Dios. Pienso, Señor, que estás equivocado. ¿Quieres que deje este trabajo que ya sé que no está bien, pero es lo único que me da de comer? Entonces, el Señor le dice a Gedeón, están muchos, 32,000 me parecen demasiados. ¿Y sabes qué? Vas a hacer lo siguiente, vas a preguntarles a todos y les vas a decir, el que tenga miedo o el que no tenga ganas de pelear o el que se quiere ir a su casa, que se vaya. Y de los 32,000, 22,000 dicen, yo me voy a mi casa. Yo la verdad creo que ellos sabían en su cabeza que ellos iban a perder. O sea, eran pocos. Y dicen, yo me voy. Más vale aquí corrió que aquí murió. Se van. Quedan 10,000 nada más. Pocos. Y el Señor dice, ¿sabes qué, Gedeón? Siguen siendo muchos. Habla serio. Señor, ¿cómo así? Somos solo 10,000. Éramos 32,000. Se fueron 22,000. No. El Señor dice, lo que pasa es que, verás lo que pasa, Gedeón. Que si ustedes ganan esta batalla, ustedes van a decir, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Nosotros ganamos la batalla. No van a reconocer que fui yo. Están muchos. ¿Sabes qué? Llévales a una fuente de agua, a un manantial, y hazles que beban el agua. Y dice, los que se arrodillen y tomen el agua con sus manos y la beban como un perrito, eso dice la palabra, como un perrito, dice, serán un grupo. Y habrán otros, en cambio, que irán y tomarán directamente el agua de la fuente del arroyo. Dice, los que hayan tomado el agua como un perrito, esos son los que se quedan contigo. Y los otros se van a la casa. Chuta, ya Señor, vamos. ¿Saben cuántos tomaron el agua como perrito? 300. 9,700 a la casa. Chao. Gedeón debía haber estado, pero aterrado, ¿no? Asustado. ¿Cómo voy a ganar con 300, no? ¿Qué le dijo Dios antes a él? Vas a vencer al ejército
Madianita como si fuera el ejército de un solo hombre. La historia continúa y les animo a que lean Jueces 7. Pero básicamente termina en la victoria del pueblo de Dios, dirigidos por Gedeón. Y saben, ellos no tuvieron que sacar la espada siquiera, desenvainar la espada, porque los ejércitos comenzaron a pelearse entre ellos mismos. Amén. Cuando Dios dice que obedezcamos, obedecemos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes, de estos dos personajes que acabamos de ver, ¿a quién quisieran parecerse? ¿A Gedeón? ¿Están seguros que quieren parecerse a Gedeón? Sí, ¿no es cierto? Pero con seguridad, sí, digan. Sí. Ya, pues ahí vamos. ¿Pero estás dispuesto a obedecer? Sí. Saben, yo hoy tengo un testimonio, o al menos parte de un testimonio. Más o menos hace unos 11 años que yo me había casado con mi esposa, teníamos una vida, yo diría, cómoda. Sí, cómoda. Económicamente estables, teníamos, comenzamos a construir nuestra hermosa familia y las cosas eran cómodas, digámoslo así. Teníamos nuestra casa, teníamos un departamento, teníamos un terreno en el que eventualmente construimos nuestra casa, teníamos nuestros carros, estábamos al día en absolutamente todas nuestras cuentas, todas, incluido la pensión de los guaguas. Y el tema es que en un momento esto comenzó a cambiar. Sin darme cuenta, habíamos puesto a esto como nuestra fortaleza. Y así como con Gedeón, Dios comenzó a dinamitar nuestras armas. Y nos comenzamos a quedar poco a poco sin estas cosas, ¿no? que nosotros creíamos que eran parte de nuestro poder. Vendimos todo, para resumirles, incluida la casa que habíamos construido, y comenzamos a caminar por fe, por obediencia. Y les digo que es un testimonio parcial, por así decirlo, porque yo sé que lo mejor aún está por venir. Es cierto que hemos pasado, yo pienso que la peor parte de todo. ¿Sí? El otro día le comentaba a mi pastor sobre incluso así cantidades y valores que se habían ya cancelado, pero todavía tenemos cosas pendientes por arreglar y aún las cosas no son fáciles, es la verdad. Pero si esto no hubiera pasado, yo estoy seguro que yo no estuviera aquí hoy. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro que mis hijos no estuvieran aquí hoy.